El interés simple. Comenzamos definiendo qué se entiende o qué se comprende por interés simple. Vamos a decir que el interés simple es el porcentaje o monto fijo que se paga sobre o que genera una inversión inicial llamada capital en un periodo de tiempo y el cual no se reinvierte. Para lograr una comprensión de toda esta definición, vamos a plantear tres ejemplos y después vamos a desarrollarlos hasta lograr la comprensión del concepto de interés simple. Primer ejemplo, el banco ABC ofrece una tasa de interés simple del 9% anual. Segundo ejemplo, un fondo de inversión ofrece a sus inversionistas una tasa de interés simple del 1.5% trimestral. O bien, el dueño de una tienda que ofrece pagar un interés de 5 pesos mensuales por cada 400 pesos que le sean prestados. Analicemos el primer caso, el caso del banco ABC, que ofrece una tasa de interés simple del 9% anual. Supongamos que nosotros invertimos en este banco un capital inicial de 18,000. Bien, pues nuestro monto inicial de 18,000 estará sujeto a una tasa de interés que es simple y del 9% anual. Esta tasa del 9% es equivalente en forma decimal al 0.09. Vamos a suponer que el plazo de nuestra inversión por el momento es solo de un año. Al final del primer año, una vez que se cumpla este año y nosotros recobremos nuestra inversión, el banco nos deberá devolver un monto que se llama capital final o valor futuro, lo que esperamos recibir en un año. Para hacer el cálculo de cuánto tenemos que recibir como valor futuro o monto final, debemos de considerar dos elementos. Uno, el monto inicial o capital inicial con el cual iniciamos nuestra inversión. Y dos, los intereses que hayamos ganado por realizar esta inversión. Luego entonces, nuestra pregunta es, ¿cómo se calculan los intereses generados o los intereses ganados por nuestra inversión? El cálculo se realiza con la fórmula que dice intereses es igual a monto inicial por R, en donde R es la tasa de interés escrita en su forma decimal. Aterricemos esto a nuestro ejemplo. Vamos a calcular primero los intereses que hemos ganado o que nuestra inversión ha generado sobre nuestro valor presente de 18,000 o nuestro monto inicial de 18,000. Los intereses, dijimos, se calcula como la multiplicación del monto inicial por la tasa de interés que debe estar en forma decimal. Es decir, los intereses son iguales a 18,000 por 0.09. Esa multiplicación nos da un total de 1,620. Ese monto son los intereses que ganamos por tener nuestra inversión en este banco durante todo un año. Luego entonces, al final del año, el banco nos va a devolver como monto final o valor futuro la suma de nuestro monto inicial o valor presente o capital inicial más los intereses generados. Es decir, los 18,000 más la multiplicación de esos 18,000 por la tasa de interés. Esta forma de presentar el monto futuro es interesante y nos va a ser útil, porque aquí claramente se ve que hay una suma de dos términos, en los cuales aparece como factor común 18,000. Entonces, en esos dos términos, que se componen del monto inicial y los intereses,
existe un factor común que podemos, valga la redundancia, factorizar en la suma. Es decir, el monto final será 18.000 que multiplica a 1 por 0.09. Quizás piense que sea más fácil sumar simplemente a los 18.000 los 1.620 de intereses ganados y obtener los 19.620. Sí, en primera instancia eso es más fácil. Sin embargo, el darnos cuenta que existe en la suma de términos un factor común y realizar la factorización nos va a ayudar a entender cómo se construye la fórmula general para interés simple. ¿Qué hubiera pasado si la inversión, en vez de haberla mantenido solo un año, la hubiéramos mantenido 2 o 3 años? Bueno, debemos de tener presente lo siguiente. Bajo un esquema de interés simple, los intereses que gana la inversión periodo tras periodo no se reinvierten. Es decir, para nuestro monto inicial de 18.000, con una tasa de interés que es simple del 9% anual, y para un plazo o un periodo de inversión de 3 años, ocurrirá lo siguiente. 1. Ya sabemos que cuando concluya el primer año, el monto final se compondrá de la suma de 18.000 más 18.000 por 0.09, que corresponden al monto inicial y a los intereses generados o ganados. Para el segundo año, el banco va a volver a calcular los intereses sobre el mismo monto inicial de la inversión. Es decir, el banco va a volver a realizar la operación de intereses igual a 18.000 por 0.09. De tal manera que, bajo interés simple, los intereses que vamos a ir ganando van a ser siempre los mismos, el mismo monto, no van a cambiar. Esa es una parte importante del concepto de interés simple. Luego entonces, al final del segundo año, el monto final será de la siguiente manera. Nuestro monto inicial de 18.000, los intereses ganados en el primer año, que ya dijimos que eran 18.000 por 0.09, y los intereses ganados en el segundo año. Nótese que los intereses del segundo año son exactamente del mismo monto que los del primer año, es decir, 18.000 por 0.09. En esta expresión de monto final para el segundo año aparecen 3 términos, los cuales tienen en común los 18.000. Por una sencilla factorización algebraica, esto se escribirá entonces de la siguiente manera. 18.000 por 1 más 0.09 más 0.09. Esto es 18.000 por 1 más 2 veces el 0.09, que corresponden justo a los 2 años que dejamos la inversión. ¿Cómo sería la expresión del monto final o valor futuro para el tercer año? Bueno, pues para el tercer año, el monto final se compondría de los siguientes elementos. El monto inicial, que son los 18.000, los intereses del primer año, los intereses del segundo año y los intereses del tercer año. Nótese nuevamente, bajo interés simple los intereses son siempre los mismos y se calculan exactamente igual. Entonces tengo 3 términos que son iguales. Bien, de los 4 términos que aparecen ahí, debe de quedar claro que 3 de ellos son iguales. La factorización, por tanto, para el tercer año, nos debe de dar que el monto final son los 18.000 por 1 más 3 veces 0.09, que representan justo los intereses de los 3 años que han transcurrido en esta inversión. No es difícil entonces pensar cómo será esta fórmula para el cuarto, quinto y sexto año. En general, vamos a decir que la fórmula de interés simple, la fórmula de valor futuro o valor final o monto final para interés simple es igual a monto inicial
que multiplica a 1 más el número de periodos que se ha quedado la inversión multiplicado por la tasa de interés simple que corresponde a cada periodo. MF o monto final representa el valor futuro de la inversión después de n periodos. MI representa el monto inicial o valor presente. N es el número de periodos, que pueden ser años, en el que se deja la inversión. Y R es la tasa de interés que se paga en cada periodo. Recuerde que R debe ser escrita en su forma decimal. En el caso del segundo ejemplo, que tenemos un fondo de inversión que ofrece a sus inversionistas una tasa de interés simple del 1.5% trimestral. Vamos a suponer que en ese segundo caso nuestra inversión o valor presente es de 12,000. Nuestro monto inicial, por tanto, se constituye de los 12,000. La tasa de interés es simple, pero es del 1.5% trimestral. Cada trimestre se va a ir pagando el interés en su modalidad de interés simple. Y el plazo es de un año. Aquí debe de quedar claro lo siguiente. En un plazo de un año ocurren 4 trimestres. Es importante que al momento de hacer los cálculos, el plazo y la tasa de interés estén en los mismos términos. Si la tasa de interés es trimestral, los periodos que debe de haber en la fórmula debe ser el número de trimestres. Así, en un año deberán aparecer 4 trimestres. Veamos, fórmula de monto final para ese año. Deberá ser igual a 12,000, que es la inversión inicial, por 1 más 4. 4 representa el número de trimestres que hay en un año y 0.015 es la tasa de interés trimestral. Notes entonces cómo el plazo y la tasa están en los mismos términos, en este caso en trimestres. Así pues, al final de este año, el monto final o valor futuro es de 12,720 si realizamos las operaciones. Una observación importante es que, dado que la tasa de interés fue trimestral, en el plazo de un año hay 4 periodos de pago de intereses. Es decir, en este plazo, n debe ser igual a 4. ¿Qué ocurre si este fondo de inversión pagase una tasa de interés simple bimestral del 0.5% e invirtiéramos la misma cantidad durante 3 años? Bueno, primero debemos de establecer que en un año hay 6 bimestres y que por lo tanto en 3 años habrá 18 bimestres. Es decir, habrá 18 periodos de pago de intereses, en los cuales se pagará en cada uno el 0.5% de interés. Entonces, el monto final se calcula de la siguiente manera. Los 12,000 que hemos invertido multiplicado por 1 más 18, que es la cantidad de bimestres que hay en los 3 años, multiplicado por el 0.005. Este número decimal es justo la representación de la tasa del 0.5%. Recuérdese que la tasa debe estar en su notación decimal. La cuenta nos dice que al final de esos 3 años el valor futuro de esta inversión será de 13,080. Ejemplo 3. Usted quiere invertir 8,500 en una cuenta bancaria. Acude al banco y el banco le ofrece 3 opciones diferentes de inversión. La primera le ofrece pagarle una tasa de interés simple del 4% anual, siempre y cuando su inversión se mantenga 5 años. Opción segunda, le ofrece pagarle una tasa de interés simple, pero semestral,
del 1.9%, siempre y cuando la inversión se mantenga 7 años. O bien, le ofrece pagarle una tasa de interés del 0.35% mensual si la inversión se mantiene durante 9 años. ¿Cuál sería el monto final o valor futuro que usted retiraría si tomase las tres opciones o en cada una de las tres opciones? Bien, pensemos en el caso A, que se nos paga una tasa de interés simple del 4% anual si invierte durante 5 años. En este caso, el monto inicial es de 8.500. La tasa de interés es simple y anual del 4%, lo cual es equivalente al 0.04. Y el plazo es de 5 años. Nótese que el plazo y la tasa de interés están en los mismos términos, están anualizados. Por tanto, el cálculo es muy sencillo. Monto final después de 5 años es igual a 8.500 por 1 más 5 por 0.04. Tasa y plazo en los mismos términos, los dos anualizados. Nos dice que al final de los 5 años se tendrá como valor futuro de la inversión 10.200. Ese es el caso A. En el caso B, en el cual se paga una tasa de interés simple semestral del 1.9% anual, bajo la condición de que la inversión dure 7 años. Entonces tengamos cuidado. Primero, nuestro monto inicial es el mismo, 8.500. La tasa de interés simple es semestral del 1.9% y el plazo es 7 años. Nótese aquí que la tasa y el plazo no están en los mismos términos. Una está en semestres, la otra está en años. Por tanto, hay que hacerlas equivalentes. Esto significa que 7 años son equivalentes a 14 semestres. Entonces, en nuestra fórmula diremos lo siguiente: el monto final después de 7 años es igual a 8.500 por 1 más 14 por 0.019. Nótese que el plazo y la tasa ahora están en los mismos términos, están en semestres. En consecuencia, una vez que hemos cuidado eso, hacemos nuestras cuentas y el monto final después de 7 años será de 10.761. En el caso del ejemplo 3 o de la situación 3, que se pague una tasa de interés simple mensual del 0.35% bajo la condición de que la inversión se mantenga 9 años, tenemos nuevamente el mismo monto inicial. La tasa de interés es simple, pero es mensual y es del 0.35%, que traducida a decimal como debe de ser es del 0.0035. El plazo es de 9 años. Otra vez hay que tener cuidado, puesto que el plazo y la tasa de interés no están en los mismos términos. Habrá que igualar. Sabemos que en un año hay 12 meses, lo cual nos lleva a pensar que, o a deducir que en 9 años son 108 meses. Una vez que ya los tenemos en los mismos términos, nuestra fórmula quedará así: monto final después de 9 años es igual a 8.500 por 1 más 108 meses, en los cuales cada uno recibirá un interés del 0.0035. Las cuentas nos dicen que el monto final después de 9 años o futuro después de 9 años son de 11.713. Importante entonces, para cerrar este caso, entender que en el interés simple, los intereses que se pagan en cada periodo se calculan y siempre son los mismos, que los intereses no se reinvierten. Importante establecer que el plazo y la tasa de interés deben estar siempre en los mismos términos. Y con este ejemplo cerraríamos esta breve explicación del concepto de interés simple.